Muy bien. Buenos días a todos y feliz sábado. Es para mí un gusto otra vez estar aquí. Yo quería empezar, fijaos qué versículo más bonito os traigo esta mañana. Miqueas 7:7. Dice, yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escucha. A mí siempre me gustan las reflexiones que apelan a lo íntimo, a lo relacional, más que las puramente teológicas, que también son necesarias. Pero yo os voy a hacer un poco de publicidad de este libro de Samuel Gil. Darle una vuelta y el plan. No porque me lleve nada, sino porque yo lo tenía ahí y muchas veces estaba tentada de cogerlo, lo cogía, lo dejaba. Y entonces esta semana, hojeando cosas al respecto, me topé con un tema de un pastor, del pastor Roberto Badenas, que me gustó mucho. A mí este pastor me gusta porque aprendo mucho de él. Y él nos hace una pregunta. ¿Sirve de algo orar? Yo acabo de leer este versículo que dice, mi Dios me escucha. Pues en principio diríamos que sí. Y vamos a ir haciendo como una progresión de lo que es la oración, de para qué sirve la oración. No, porque los no creyentes pueden decir, a ellos les sirve de algo orar. Alguien podría decir, ¿para qué? ¿Para qué? Si dudo de la existencia de Dios, ¿para qué me va a servir orar, no? Sin embargo, los creyentes pueden decir también algo como, bueno, pues si Dios lo sabe todo, ¿para qué? ¿Para qué necesito orar a Dios? Y aparentemente este planteamiento es lógico. Sin embargo, los psicólogos sabemos que es muy bueno tener un momento de reflexión, momentos de meditación, meditar, ¿no? Y tener ese momento de agradecimiento, agradecer a la vida, a Dios, a la naturaleza, dicen algunos, ¿no? A la familia. Pues bueno, por cada día, esas pequeñas cosas que hacen que estemos donde estamos. Entonces, esto, la meditación, aporta serenidad, aporta paz interior, aporta armonía con nuestro entorno. Pero yo pregunto, ¿esto es suficiente? ¿Es esto la oración? Porque sí que hay de esto. La oración es meditar y nosotros hablamos muchas veces de tenemos un espacio de meditación, ¿no? De recogimiento. Sin duda que todo esto tiene beneficios para la salud mental, ese recogimiento. Pero ¿es esto suficiente? ¿Es esto orar? Orar, cuando alguien se pone en esa actitud de recogimiento, eso infunde respeto, ¿no? Ya de pronto te llama a respetar ese espacio, a no invadir, a la calma. Y es cierto que muchas veces cuando nos encontramos en peligro, independientemente de la creencia que tengamos, clamamos, ay Dios mío, ayúdame a salir de esta. Incluso gente que se declara agnóstico o dice no creer en Dios, pues bueno, ¿y si está? Por si acaso, le voy a decir, Señor, ayúdame con esta dificultad, ayúdame con este tremendo bache, con esta enfermedad de esta persona que amo tanto, con el tema del trabajo, pues todos en un momento dado clamamos. ¿Pero es eso orar? ¿O eso es solamente como un mantra, un rezo, un deseo lícito? ¿Eso de veras es orar o es como Badenas le llama una pseudo oración? ¿Y si orar de verdad fuera otra cosa? A mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención porque es verdad que rápidamente yo caigo en esa rutina de orar y salir corriendo. Igual que en nuestras relaciones, a veces estamos más intensos, más entregados, más atentos con todos nuestros sentidos y a veces, bueno, sí, vale, adiós, me voy corriendo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿orar es eso? ¿Es tan solo meditar? Que está bien. ¿Es tan solo repetir ciertas frases? Orar es el centro de la vida espiritual auténtica.
dice Badenas, y creo que, y estoy de acuerdo con esto 100%, es el aliento del alma. ¿Qué significa esto? Es posible que la gente se diga creyente sin identificarse mucho con una denominación u otra, que se considere que pertenece a una religión sin cumplir demasiado con las expectativas, con las normas. Pero no es posible tener una vida espiritual auténtica sin orar. A mí me gustaba que no hace mucho comentaba Esther aquí en este espacio, decimos soy creyente pero no practicante. Y una madre puede decir soy madre pero no practicante, soy trabajador pero no practicante. Seguro que no, ¿verdad? Entonces, comenta Badenas que es imposible tener una vida espiritual auténtica sin orar. ¿Por qué? Vamos avanzando en esta progresión. ¿Cuántas personas hay que vivan profundamente una vida de fe, que vivan su fe con cierta profundidad, ¿no? La palabra religión, todos sabemos, significa relación. Y orar, la oración es la vivencia de una relación, ¿vale? Ya hemos dado un pasito más. Es meditar, es recogerte, pero es la vivencia de una relación con nuestro Creador. Los grandes padres de la fe, y entre también los que podemos incluir a Jesús, están orando continuamente. Decían, de ahí el versículo 1 de orar sin cesar. Y hablan muchísimo de la importancia de la oración. Y es que la oración, esa relación, me sirve para saber que no estoy sola. A pesar de todas las dificultades, de todas las circunstancias, la oración es comunicarnos con Dios. No es repetir un mantra, unas palabras bien bonitas. Porque si esa comunicación no se produce, la oración será una mera rutina, un rezo, una autosugestión, una ilusión. Una terapia que como máximo pues nos pone en contacto con nosotros mismos. Para nada despreciable, está bien ese momento de recogimiento. Ya he dicho que se utiliza mucho esto en terapia psicológica y es necesario en esta vida que vamos tan acelerados, coger, parar, meditar. Pero es que la oración va más allá, bastante más allá. Porque la oración es un encuentro. Decía una comunicación, pero un encuentro. Es el modo más directo de conectar con la fuente de energía del universo, ¿no? Todo esto de las energías que está tan de moda, es verdad, somos energía. Y la oración nos pone en contacto con la fuente de toda la energía del universo, que es nuestro creador. Porque orar a Dios es reconocer que no estoy sola en el mundo, que el centro de mi existencia está ahí, infinitamente por encima de mí, pero a la vez cerca y tan dentro que me puedo poner en contacto con Él en cualquier momento. La oración me ofrece un acceso a una ayuda ilimitada, a solo una oración de distancia, una ayuda ilimitada en este mundo de dificultades. En mi pequeña vida tengo a alguien disponible para mí. Orar es abrirnos a nuestra dimensión trascendente. ¿Qué es esto? Porque podemos tener una vida llena de valores, de buenas intenciones, de una vida intachable, moralmente potente, pero le faltará profundidad si excluimos esa esfera superior, que nos lleva a lo superior, porque oración hablaba de encuentro, pero es más que eso, es más que un encuentro, es una comunión. Es más comunión que comunicación, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos haciendo como una progresión, meditación, comunicación, relación, comunicación, y ahora hablamos de comunión. Es tanto hablar como escuchar, es tanto pedir como recibir, es llamar a Dios
como responder a su llamado. Ahí hay una conexión, ahí lo de comunión, hay una unión, ¿vale? Entonces, no es intentar manipular a Dios para que responda de la manera que yo creo, que yo quiero a mis deseos. No es eso, sino tomar conciencia de cuál es su voluntad y ofrecernos para cumplirla. Porque orar no es informar. ¿Para qué le voy a contar mis cosas a Dios si Él lo sabe todo? Pero es que orar no es informar, no es pasar el parte de lo que te ha pasado hoy. Dios lo sabe, cierto. Orar es compartir, es entrar, como digo, en esa comunión especial. Es llevar nuestros problemas a la fuente de solución de los problemas. Conectar nuestra vida con el autor de la vida. Ese encuentro con Dios y es un encuentro con Dios y el examen de conciencia que conlleva, nos lleva a un examen de conciencia, entonces eso es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual. Por eso decía yo al principio, no hay crecimiento espiritual sin oración. No solo por el perdón, por la paz que nos procura, cierto que sí, sino porque abrimos sinceramente nuestro corazón ante Dios. Y entonces reflexionamos acerca de su voluntad y aquí lo interesante, porque a veces estamos muy perdidos cómo continuar, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra conciencia, dejamos que sea inspirada por Él, entonces reflexionamos sobre cuál será la voluntad de Dios a este respecto, vemos más claramente nuestra situación y entonces el Señor puede inspirarnos y ayudarnos a superar la dificultad de un modo o de otro. Y si a esta oración además le incluimos la lectura de su palabra, mucho más vamos a encontrar solución a esas dificultades, el camino de cómo seguir. ¿Por qué orar? Porque nos recarga nuestra batería de paz, de fuerza, de energía, de amor, de sabiduría, para que nuestra vida conectada al Creador sea cada vez más plena. Hasta aquí. Gracias, Loli, por esa primera reflexión tan vital, tan esencial, ¿verdad? Nos decías que, tal y como dice Badena, orar es el aliento del alma y que no hay creyente sin oración. Así que qué importante traerlo porque a veces se nos olvida lo que es orar. Y orar, como lo decías al final, no es informar. Si yo os llamara cualquier día y os dijera... Buenos días, Loli, por teléfono. Quiero decirte que voy al trabajo, que se me ha hecho tarde, que espero no tener un accidente. Tengo una entrevista, a ver si me sale bien y solo tengo 20 euros en el bolsillo, no sé qué voy a poder comprar en el supermercado. Bueno, hasta luego. Y os cuelgo. ¿Qué tipo de amistad, verdad, estamos relacionando? Con Dios a veces somos así, simplemente le informamos corriendo rápido porque... tenemos esa especie de mantra. Hay que orar 3 veces al día, porque Daniel lo hacía, pero Daniel compartía, hablaba, era amigo de Dios. Y oramos 3 veces al día y hay que cumplir con esta rutina. Y además en plan telegrama. Sí. Stop. Punto. Incluso, ¿cuántas veces no nos habrá pasado que estamos, verdad, acostándonos a la cama y que orar, porque se ora al levantarse en la comida y gracias, Señor, por estos alimentos? Yo me acuerdo de jovencito cuántas veces no lo he hecho y yo decía, pero qué tonto soy si no estoy comiendo. O sea, simplemente es una rutina. ¿Cómo necesitamos aprender a orar? A veces creemos que sabemos orar y yo creo que en esto nos vamos un poco a los discípulos, ¿verdad? Ellos eran creyentes. Seguramente oraban hasta que oyeron hablar a Jesús y entonces lo que les brotó es enséñanos a orar. O sea, necesitamos aprender a orar, necesitamos hablar con papá, pues como ese ser cercano que es.
ese ser que está aquí mismo. Y enseguida os doy paso porque me surgieron un montón de cosas. ¿Sabes? Has dicho, estamos tan cerca de Dios a solo una oración de distancia. Y yo cuando doy estudios bíblicos menciono esto mucho porque me encanta un texto en Daniel 10 que dice que Daniel empieza a orar y no sé cuánto tardaba Daniel en orar, aunque tú ores mucho y tardes 1 o 2 horas, ¿verdad? Dice que Daniel estaba orando y bajó Gabriel y le dijo, has empezado a orar y Dios me ha dado respuesta. El trono de Dios no está tan lejos de nosotros. Tardó una oración. El tiempo de respuesta fue una oración. Esa es la distancia. Dios está pegadito a nosotros. Nos escucha. Ni siquiera había pedido Daniel y ya sabía Dios lo que él necesitaba. Ese es nuestro Dios, ese Dios cercano, el que quiere compartir con nosotros, el que quiere interactuar, el que está para darnos respuestas, para calmar nuestra ansiedad. Estamos a una oración de distancia. Y ¿cuántas veces nos sentimos a Dios lejísimo y le tenemos ahí? Solo necesitamos abrir el teléfono de la oración. Ya de momento me callo. Eso es lo bueno de dirigir la primera reflexión. Claro, tú mandas. Esther, ¿qué te ha movido por dentro este tema? Uy, es un tema estupendo, es un tema estupendo, además con efectivamente muchas posibles ideas, ¿no? Muchas posibles formas de entrar. Ahí me recordaste, Loli, ya para empezar, hablando del Día de la Amistad, la famosa frase de Elena White que dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Claro, a lo mejor el problema es que como tenemos amigos humanos y como somos malos amigos, a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta de lo importante que es esa frase, ¿no? Sí, cierto, la tenía aquí y me olvidé de comentarla. Sí, señor. Es un clásico, y hacemos bien en recordarla. Claro. Pero tampoco recordaba en ese caso el tema del texto de Miqueas, que también te agradezco. Fíjate, cuando preguntas, ¿sirve de algo orar? Claro, si nos hacemos esa pregunta sin conocer las respuestas porque hemos experimentado poco la oración. Porque si lo hubiéramos experimentado un poquito, sabríamos que sirve para unas cuantas cosas. Otra cosa es que no seamos plenamente conscientes de el alcance que puede tener. Y a veces pues pedimos y pedimos y pedimos, no sabemos si Dios ha respondido. Hay cosas que sí sabemos que ha respondido. Hay muchas otras respuestas que quizás no conocemos y las conoceremos cuando nos encontremos con Él, ¿no? Pero sin duda, el simple hecho de que nos pongamos en comunicación con Él ya es algo bueno. Me llevabas a hacer una pequeña reflexión en ese sentido, porque hablabas también de la palabra meditación. Y últimamente estamos en el mundo de la meditación, del mindfulness y de este tipo, ¿no?, de invitaciones a hacer conductas reflexivas. Y sería bueno que recordáramos que no es lo mismo meditar que orar. De hecho, hay unas cuantas diferencias muy importantes. Entonces, ¿nosotros meditamos? Sí, pero nosotros oramos. Y orar es algo completamente distinto, porque la cuestión de la meditación implica, bueno, eso de la conciencia, de la reflexión, del silencio. Es un acto pasivo, tú estás ahí buscando pues aquietar la mente y el corazón. Estaba buscando parte de las definiciones, ¿eh? Te provoca y te produce calma mental, autoconocimiento, alineación con la realidad. Pero en realidad aquí Dios no está para nada. Es decir, y de hecho, para hacer eso, es como si me pongo a respirar y no hace falta que le pida necesariamente ayuda a Dios para respirar. Sin embargo, la oración implica que tiene que haber alguien más que tú. Es decir, no lo haces tú sola. Es algo que te comunica. Y te comunica además con lo divino, te comunica con Dios, te comunica con tu Creador. Y es algo activo. Tú cuando oras tienes que hacer algo. Hablas, meditas en el sentido de llegar a conclusiones también y de razonar, de reflexionar. Hablas con Él, le alabas, le agradeces, le pides, le cuentas. Esto de contarle algo a un amigo, oye, pues me ha pasado esto otro, qué bien esto otro. Y además tiene un propósito. Esto tiene un propósito claro, que es buscar ayuda, que es buscar una conexión personal, que es descargar también a veces las cargas y quedarte tranquilo porque has hablado con Dios. Es completamente distinto. Y quizás no valoramos el hecho de la oración como modo de comunicación. Con esto termino, ¿no? El hecho de orar no implica necesariamente estar pidiendo cosas. No estamos hablando, lo he dicho alguna vez, de una máquina de vending en la que metes una monedita y sacas, ¿no?, un resultado. La oración implica comunicación y es lo más importante. Tú te pones en contacto con tu Creador y a partir de ahí no hay formatos, aunque sí los hay, pero no hay formatos, no hay tiempos y no hay tampoco contenidos. La oración es de tú y es tu comunicación directa, tuya con el Creador.
así funciona esto. Tiene mucho valor el tema de cómo elaboramos la comunicación, cómo perfilamos nuestro diálogo con Dios, pero tiene mucho más valor lo que estamos hablando, lo que has escogido, Lola, si además miramos quién lo escribe. Porque buscando el tema, quién es Miqueas, encuentro cosas que explotan la cabeza a cualquiera. Mira, algunos datos. Miqueas era de una pequeña aldea, Moreset, una aldea fronteriza entre Judá y los filisteos. Estaba siempre a caballo, metido en follones. Todos los que viven en las fronteras sabéis que a veces pues tiene sus peligros, sus desafíos. A diferencia de Isaías, que es contemporáneo, Isaías se educa en la corte, denuncia, se implica en todo lo que tiene que ver con los reyes, con lo que está en la toma de decisiones. Sin embargo, Miqueas no. Miqueas es un profeta campesino del pueblo. Él, lo que le duele, está viendo en primera mano pues con el modo de vida rural, la gente sencilla. Entonces, la manera que él tiene de plantear las cosas no es tan de biblioteca, de universidad o de elaborados discursos, sino que él es profundamente práctico. Sobre todo se conduele con lo que les pasa a sus vecinos. Pero es que además él vive en el siglo VIII, en un momento de terror absoluto. Está el Imperio Asirio en plena efervescencia. El Imperio Asirio fue la maquinaria de guerra más cruel de la antigüedad. Luego llegaría el Imperio Romano, pero en ese momento los asirios eran tremendos. Bueno, un dato, por ejemplo, ningún rey asirio murió de viejo. Imaginaos lo que ya se cocía allí, porque todos fueron aniquilados por sus hijos, por luchas de poder. Miqueas además es testigo de cómo los asirios acaban de destruir el reino del norte, Samaria, en el 722. Pero es que lo que más le duele no es lo que tiene a las puertas para afuera, sino lo que está pasando dentro. Él, en Miqueas 2, él dice, denuncia a las élites ricas que codician campos y les roban a los campesinos, ¿no? Se aprovechan de los débiles. Describe a esos gobernantes y jueces que desuellan a su pueblo y rompen, dice Miqueas, sus huesos para enriquecerse. Esa corrupción, ¿no?, que había hecho que aparecieran profetas de su tiempo falsos, que hacían de la religión un negocio y que profetizaban cosas por dinero. Bueno, pues ese es el momento en el que el profeta escribe esto. ¿Y qué valor tiene que después de estar denunciando 6 capítulos antes todo lo que está pasando a su alrededor, donde ve que políticamente se va todo al traste, que socialmente los ricos explotan a los pobres, que familiarmente no se puede confiar ni en los de tu propia casa, porque incluso dice que no te fíes casi de nadie? Entonces va Miqueas y toma una decisión, que tú dices Miqueas 7:7. Después de todo esto dice, mas yo, y entonces elabora todo eso. Para decir, aunque el sistema falle, aunque la sociedad colapse, aunque la familia incluso te traicione, yo decido esperar en el Dios de mi salvación. Eso que a veces a los cristianos se nos tilda de ser muy cándidos, de ser gente que pone una sonrisa cuando no se entiende bien, lo de poner la otra mejilla, lo de mirar para otro lado, lo de ser paternalista, lo de disculpar a todo el mundo, incluso al que te está haciendo daño. Aquí Miqueas se ve una persona comprometida con su tiempo, comprometida con lo que ve, doliéndose de su situación, tratando de aportar soluciones, pero diciendo, sé que necesito la ayuda del cielo. Entonces no es un optimismo ingenuo, es una fe forjada en las crisis que le da más valor. Y entonces yo digo, no nos resuena desde el siglo VII a lo que está pasando en nuestro entorno hoy. Fíjate que esa es la clave que para mí marca la diferencia entre la meditación tradicional y la oración. En la meditación tradicional tú necesitas buscar un entorno plácido, normalmente se pone una música agradable o el sonido de los pájaros, y entonces meditas y encuentras tu paz interior. Pero la oración permite, como en Miqueas, en situaciones de estrés, de crisis, en situaciones, que tu corazón está en un puño, que tú tengas la capacidad
de reposar en tu Padre para que te infunda esa paz que necesitas en ese momento. Y luego lo vamos a ver en la escuela sabática, esa paz que tú oras y la encuentras en el instante, si has aprendido a orar, que fue lo que Jesús hace en la cruz. O sea, le están crucificando, le han machacado, le han abandonado a los suyos, y en esa situación tan oscura, ora al Padre, y cuando dices en tus manos encomiendo mi espíritu, justamente lo que refleja es eso. He encontrado la paz en medio de la tormenta. A ver, esto y no pretendía yo, no se trata de una competición que es mejor, porque yo claro que pienso que la oración va más allá, pero la meditación también, cuando tú la practicas, te ayuda en los momentos de dificultad a mantener la calma. Pero es verdad que mientras la meditación está centrada en ese momento de reflexión que lo tiene la oración, en ese recogerse en silencio que lo tiene la oración, en esa actitud de agradecimiento que lo tiene la oración, hay una cosa muy importante que hemos comentado aquí, es que la oración es una relación, no solo con uno mismo, que también, sino con Dios. Y yo decía que pienso que lo más en común que tienen es que ambas te llevan al aquí y ahora, a estar en quietud en este momento, que digamos un poco me desconecto de lo que pasa, me desconecto de que yo, porque a veces no podemos resolver ni controlar el entorno, pero aquí no solo encuentro, o sea, como en la meditación, la quietud en mí, el estar conmigo, esa conexión que es importante para yo tomar conciencia y desconectarme del mundo, y entonces en la oración el paso más allá es que me pongo en conexión, en comunión con el Creador. Claro que eso no está en la meditación. Entonces, yo la traía aquí como apoyo de que nadie niega eso. Lo importante que es el recogimiento en una sociedad en la que vamos acelerado, y que meditar para mí no es fácil. O sea, cuando yo hacía mi trabajo personal, venga, hay que ponerse a meditar, y llevo una trayectoria cristiana. Quizá ahí me ha resultado más fácil, pero el estar, parar y dejarme de lo que hay fuera, de las preocupaciones, de las inquietudes. Y lo bueno de la oración es deja todo eso, porque tienes al Creador, lo pones en sus manos y Él hará. Ahora conéctate con la energía del universo, que es Dios. Y hacíamos a veces reflexión, y entonces conectaros con lo que creáis. Yo me conectaba con Dios, yo hablaba con Dios. Entonces, es un paso, no son miles de pasos más allá que la meditación. Es mucho más rico. Pero es verdad que se entiende más socialmente cuando llevamos a la sociedad. La meditación, ¿estás de acuerdo? La mayoría de la gente te va a decir que sí hoy en día. Pues fíjate qué bonito que te voy a traer una meditación mucho más rica, mucho más profunda, y que te va a llevar más allá, donde vas a encontrar más respuestas, y vas a tener una relación con un ser que no te va a fallar jamás. Yo, si me dejáis, que no sé cómo voy de tiempo, me faltó decir una cosa súper importante. Si buscáis en vuestro móvil en Play Store o Apple Store, no sé, entre las aplicaciones hay una aplicación, me faltó deciros, que se llama Tiempo de Orar, de Hop Media. Se llama Tiempo de Orar. Está diseñado como esas aplicaciones que hay de meditación, ¿no?, que te ponen la musiquita y tal, pero está súper chula. Yo me metí y dije, ostras, no la conocía. Yo investigando en esto no la conocía. La hace Hop Media, está muy chula porque te enseña a orar. Es verdad que uno dice, bueno, yo mi oración la hago yo personal, por supuesto, pero te da unos tips, unas pinceladas, porque la oración es alabanza y adoración es confesión, es pedido personal, es intercesión por otro, agradecimiento personal. Entonces te va mandando por los tips y te va llevando a que reflexiones en cada uno de estos momentos sin prisas. O sea, que tú lo hagas en un momento donde sepas que nadie te va a molestar, lo hagas y te metas. Entonces yo invito a que lo hagáis, y más adelante podemos comentar, oye, cómo te ha ido, porque pienso que nos puede llevar a un crecimiento muy chulo. Recordad, es Tiempo de Orar, de Hop Media. Chulo, está chulo. Bien, pues además es de la casa de Hop Media. Claro.
Sí. Bien, pues tenemos que ir terminando ya con este tiempo dedicado a la oración, Sí. a ponernos en conexión con nuestro Padre. Decía la hermana White que deberíamos dedicar todos los días 1 hora a meditar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sí. Tener ese tiempo de conexión, de hablar con papá, para saber cuánto nos ama y tener claro pues que en todo momento Él cuida de nosotros, que estamos seguros y que podemos acudir a Él siempre. Terminamos esta primera reflexión. Vamos a pedirle a Marcos que nos ponga una alabanza y enseguida vamos con el estudio de la palabra.